No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de hablar con algún hermano de cómo fue su proceso de llegar a la iglesia, de cómo fue su proceso de conocer del Señor y llegar a una congregación. La mayoría de las veces nos van a mencionar lo siguiente, y es que al llegar a la congregación fueron recibidos con amor, fueron recibidos con una gran fraternidad, con mucho cariño y de forma muy amable. Esto permite que nosotros, cuando llegamos a la iglesia, podamos integrarnos a la congregación, vamos a empezar a trabajar con ellos, podamos conocerlos, crezcamos en el Señor y empecemos a servir. Hasta ahí, todo es miel con hojuelas, todo está saliendo bien, todo es amor. Vemos amor, damos amor, recibimos amor. Pero entonces viene algo que pues a veces ignoramos y ocurre algo que a veces nosotros no queremos que pase. Es decir, nosotros nunca queremos que pase, pero a veces actuamos como si nunca pudiera pasar. A veces actuamos como si nunca fuéramos a cometer un error. Entonces ocurre lo siguiente, cometemos un error. Y aquí quiero hacer una claridad. Hay errores y hay pecados. ¿Listo? Pecados como llamarlos directos y el error es como pecado indirecto. Es que voy a usar mucho ese término y me gustaría aclararlo por lo siguiente. Un error es cuando ocurre algo malo que afecta a los demás por algo que nosotros hicimos mal, pero no de forma malintencionada. Es decir, lo que hicimos no lo hicimos sabiendo que no agradaba al Señor. Un ejemplo, a mí me invitan a una reunión de caballeros y yo me comprometo a llevar el arroz con leche. Yo compro el arroz con leche el jueves porque no tengo más tiempo, no pido ayuda, simplemente lo compro el jueves, la reunión es el sábado, no lo refrigero y me lo llevo así el sábado para la reunión. Cuando llego, los hermanos pues no se lo pueden tomar, no se lo pueden comer. Ahí cometí un error. Yo no lo hice por mala intención, lo hice por ignorancia, tal vez sí, hay un pecado que es negligencia, pero el error que cometí fue que no almacené correctamente la comida. Y pues ese es un error que puedo corregir y continuar adelante. No lo hice con mala intención, tal vez no pensé o ignoraba que se dañara tan rápido. No, el no refrigerar la comida no es un pecado contra el Señor, pero las consecuencias van a afectar a mis hermanos. Y si afectan a mis hermanos, pues hay que hacer algo. Entonces, lo primero es reconocer que cometimos un error. Primera de Juan 1:19 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros somos conscientes de que hemos cometido un pecado o de que hemos cometido un error, porque también si nosotros podemos reconocer que tuvimos una mala actitud, que le hablamos mal a alguien, que nos robamos algo, que hicimos algo inapropiado, entonces nosotros debemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y confesarlo. Confesarlo al Señor y a las personas afectadas. Hechos 3:19 dice lo siguiente. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es con respecto a la salvación, este pasaje, pero aquí lo podemos aplicar directamente a que cuando nosotros cometemos un error o pecamos, debemos arrepentirnos y hacer un proceso de conversión. ¿Cuál es el proceso de conversión? El proceso de conversión es reemplazar lo que estaba haciendo mal por algo que corresponda. Es decir, si fue un error el cual yo cometí por negligente, pues voy a ser más diligente. Si es un pecado, de la misma forma, si yo estaba robando, no hurto más, sino que trabajo para ser generosos con los hermanos. Entonces debemos arrepentirnos y el arrepentimiento, como hijos de Dios, siempre va de la mano de hablar del pecado como Dios habla del pecado. No minimizarlo, no achicarlo, no ajustarlo, no justificarnos, no excusarnos. Debemos buscar el perdón del Señor y el perdón de nuestros hermanos. E iniciamos el proceso de restauración y reconciliación. Este proceso pues dependerá totalmente de a las personas afectadas y de lo que la iglesia haya establecido. En la mayoría de errores es solamente resarcir y restaurar el error. Es importante que también tenemos que hacer una enmendación, es decir, debemos enmendar, debemos también corregir y arreglar el problema y todo problema que se haya generado. También es importante que cuando estamos bajo autoridad
reflexionemos acerca del error cometido para aprender de él y también usar este ejemplo de este error para ayudar a los demás hermanos que puedan tener este problema y buscar la mejor forma de enseñar con el ejemplo. Entonces el caso 1 se resume en reconocemos, nos arrepentimos, confesamos a las personas afectadas, buscamos el perdón del Señor y nos convertimos, es decir, aprendemos del error y procuramos no repetirlo. De la misma forma, pues aplica para los pecados. Pero el segundo caso es el siguiente. Resulta que a nosotros nos dan a administrar un dinero y por alguna razón nosotros empezamos a gastar ese dinero en otra cosa. Cuando llega el día de dar las cuentas, nosotros nos inventamos un gasto y decimos, eso se fue en tal gasto. Y un hermano sabe que eso no fue así y nos confronta. ¿Qué hacer cuando es un hermano el que se acerca a nosotros y nos dice, oye, lo que hiciste es pecado, lo que estás haciendo no le agrada al Señor? Aquí es donde todo se pone mucho más difícil, porque para nosotros es muy fácil ver los errores de los demás, pero es muy difícil reconocer los nuestros. Lo primero que debemos hacer es escuchar con humildad, independientemente del mensajero. Nos vamos a concentrar en el mensaje. Muchas veces nosotros menospreciamos el mensaje porque menospreciamos al mensajero. Entonces, no, es que el hermano es nuevo, entonces él no conoce, no, es que ese hermano es así, no, es que ese está peor que yo, ese peca 10 veces más que yo. No, eso no es humildad. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. Muchas veces nosotros vamos a tener 1 millón de justificaciones. Fue ella la que me buscó, yo no hice nada, a mí casi abusó de mí por completo. No, vamos a buscar la excusa que sea, la que sea. Y si somos victimarios, vamos a buscar la excusa en la víctima. En a quien nosotros, no, es que esa persona, ella fue la que me sacó el mal genio. Él fue el que me contestó feo primero. Siempre vamos a buscar una excusa. Escuchar con humildad es abandonar esas excusas y escuchar lo que la persona nos está diciendo para ir al paso 2, que es evaluar la confrontación a la luz de la escritura. Es decir, evaluar si lo que estamos revisando que es un pecado realmente. Esto nos ayuda, uno, a nosotros poder reconocer y buscar el perdón del Señor al ver claramente en la escritura cuál es el pecado que hemos cometido. Y segundo, también entender que hay algunos hermanos que son inmaduros en la fe, que son hermanos que tienen diferentes costumbres a nosotros y puede que lo que esa persona considere que es pecado en la Biblia no lo sea. Entonces ahí ya pues podemos hacer ajustes por la debilidad del hermano, pero nosotros entendemos que nuestras cuentas con el Señor están claras, que eso también es importante. Por eso es bueno siempre evaluar todo pecado y toda confrontación con la escritura. Ahora sí, buscamos el perdón y la reconciliación, que tenemos claro que es una promesa del Señor, que siempre que nosotros busquemos el perdón, Él nos lo va a dar como hijos de Dios. Ahora debemos aceptar la corrección y aprender de la experiencia. Proverbios 13, 11 y 12, lo siguiente, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor reprende al que ama como el Padre al Hijo a quien quiere. Es importante tener presente que vamos a entrar en un proceso de correctivo. Va a haber restauración, porque la idea de todo proceso de disciplina en la iglesia es restauración, pero hay procesos que tenemos que aceptar y a veces no lo queremos hacer, pero debemos aceptarlo. Volviendo al ejemplo del dinero, supongamos que el equipo de trabajo del grupo deciden que no soy una persona digna de confianza para administrar dinero y que no voy a administrar ninguna cuenta de dinero en los próximos 3 años. Ellos saben que no perdí mi salvación, pero entienden que no soy digno de administrar el dinero. Así que debo esperar el tiempo que ellos consideran prudente, volver a ganar la confianza y continuar el proceso de restauración. Los procesos de restauración y disciplina no son mágicos, no es un memorando que te entregan en una empresa, no es una carta de despido, no. Todo proceso es eso mismo, un proceso en el cual se va a buscar
lograr la conversión de ese pecado en algo que no agrada al Señor, en algo que sí agrada al Señor. Esa es la diferencia. Los procesos de restauración no son mágicos, no es, me arrepiento ya, no, hay procesos y son individuales. Hay personas que van a hacer un proceso más rápido y otras que van a hacer un proceso más lento, pero hay que entender que es así. Gálatas capítulo 6 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Es importante tener presente que el propósito de la disciplina es la restauración, pero acá lo estamos viendo desde el punto de vista de que nosotros somos quienes hemos cometido el pecado. Así que debemos aceptar lo que los demás consideren que es necesario para lograr la restauración. Claro, siempre podemos preguntar por qué se hace el proceso de esta manera. Vamos a evaluar todo a la luz de la escritura, que es la máxima autoridad, y vamos a seguir adelante con un compromiso renovado. Si cometimos un error, si estamos en pecado y somos nosotros mismos quienes caemos en cuenta de que cometimos la acción, tenemos que ir a confesarla, tenemos que ir a hacer todo el proceso de restauración. Pero incluso si somos nosotros quienes reconocemos, si somos nosotros los que confesamos y los hermanos deciden un proceso que no me agrada, parte de la labor de un hijo de Dios es aceptar y ver a los demás todos como superiores a nosotros mismos. Lo que significa que independientemente de quién me esté diciendo lo que debo hacer en este proceso de restauración, debo hacerlo con amor, porque incluso sometiéndome, incluso soportando la disciplina, incluso pasando el proceso de disciplina, puedo mostrar a Cristo con mi vida. Podemos mostrar a Cristo con nuestras vidas y ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, ya vimos que en ambos casos hay mucha, mucha humildad por medio. Hay mucho de reconocer. Hay mucho de conocer lo que dice la Escritura y estudiarla mucho más. Pero recuerda que independientemente de cuál sea nuestro error, algo que fue como un daño colateral, independientemente de cuál sea nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él ya pagó por eso. Lo que el Señor quiere es que nosotros no tengamos conflictos con nuestros hermanos y tengamos una vida que agrade al Señor y que sea de ejemplo a los incrédulos. Eso es lo que el Señor anhela que nosotros hagamos con nuestras vidas. Y para lograr eso debemos reconocer, confesar y apartarnos. Muchas gracias.